cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Nadie de nosotros es libre hasta que Palestina sea libre. Ya hablaba Marx de que todo sistema represivo se mantiene por dos factores interconectados: la base económica, las relaciones económicas y los medios de producción, y la superestructura ideológica, los medios de comunicación, las leyes, la educación, la política, y la primera moldeando la segunda, y la segunda con la labor de sostener a la primera. En esta relación simbiótica, para mantener un sistema económico inherentemente represor como es el neoliberalismo a flote, había que crear una superestructura ideológica que primara el individualismo radical, fragmentar a todo colectivo y por ende a todas sus luchas, para que parecieran destellos en el vacío sin ninguna conexión entre ellas. Por eso no es de sorprender que a raíz del genocidio en Palestina perpetrado por Israel, el discurso mediático para desacreditar a toda crítica con el Estado genocida era algo así como: ustedes no pueden hablar de Palestina, el conflicto en Medio Oriente es muy complejo y además si vivieran en Palestina los matarían. Podemos hablar en términos abstractos de cómo todas las opresiones están interconectadas, pero no hará falta ponernos abstractos. El genocidio en Palestina en realidad es tan complejo, tan incomprensible y ajeno a todos los demás pueblos. La respuesta corta es no, en lo absoluto, y menos cuando se trata de América Latina. Cuando hablamos del Plan Cóndor y las dictaduras militares en América Latina, de los sanguinarios ejércitos paramilitares colombianos supuestamente creados para combatir a las FARC, de la desaparición forzada de disidentes en toda la región y de los sistemas de vigilancia, pensamos en la CIA, en Estados Unidos y su macartismo. Pero, ¿qué si les decimos que en todos esos momentos y perpetrando los mayores crímenes contra la humanidad en la patria grande ha estado Israel como actor secundario detrás de Estados Unidos? Desde los golpes de Estado del Plan Cóndor, las operaciones militares y desapariciones de las dictaduras latinoamericanas como la de Somoza, Pinochet o Videla, la guerra sucia en México, el espionaje en la región o la limpieza étnica de poblaciones indígenas. Hoy, en la base Comanche, hablamos de ese segundo cóndor que no solo acecha a Palestina, sino que desde hace mucho tiempo lleva sobrevolando América Latina, el Estado genocida de Israel. Y también hablamos sobre el papel crucial que está jugando nuestra región en hacerle frente a la potencia sionista en su genocidio en Palestina. Desde países como México, uniéndose a la demanda de la Corte Internacional de Justicia, hasta Colombia, el principal exportador de carbón a Israel, prohibiendo las exportaciones. Para ello, hoy nos acompañan Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigadoras Filológicas de la UNAM y autora de La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel; Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, diputado del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP; y Alexander Aviña, historiador, profesor asociado de Historia en la Universidad Estatal de Arizona y autor de Un futuro de muros o liberación, sobre las tácticas y tecnologías israelíes para controlar al pueblo palestino y su mercado en América Latina. Arrancamos, Xavi. La base Comanche. Los mismos que trajeron a los nazis a Latinoamérica después del juicio de Nuremberg bajo la operación Paperclip o Sujetapapeles, otorgándoles un chalet suramericano y una licencia para montar campos de concentración, como bien lo aprendieron a hacer en el Tercer Reich, pero ahora en América Latina, y con la plena consigna de encerrar, torturar y desaparecer a quien fuera que se opusiera a las dictaduras. Estos son los Estados Unidos de América, que montaron su colonia Dignidad en Chile a manos del nazi Paul Schaefer, haciendo lo mismo en Bolivia, Brasil, Paraguay, porque al contrario del pensamiento coloquial, la Alemania nazi no se extinguió. Gracias a Estados Unidos, simplemente se mudó de continente. Ahora gozaría de plena salud en la patria grande. Pero estos no fueron los únicos exportadores de manuales y entrenamientos de crímenes contra la humanidad. Después vendría Israel.
Pero vayamos al inicio, que el sistema de represión israelí-estadounidense en América Latina se remonta a mucho antes de la creación misma del Estado de Israel. Y con esto viajamos a Nicaragua, de la mano del primer dictador Somoza, Anastasio Somoza García, Tacho para los amigos, que desde 1939 fue contactado personalmente por la Haganá, la organización paramilitar de autodefensa judía surgida en el mandato británico de Palestina en 1920, y que se transformaría en lo que ahora son las Fuerzas Especiales Israelíes. Y aunque la Haganá estableció contacto con varios dictadores latinoamericanos, con toda la confianza, Somoza era su favorito. Podía influir a otras dictaduras en la región o apoyar a la creación de Israel, y tenía el poder absoluto de su país. Y, lo mejor de todo, era absolutamente sanguinario. Como se cuenta que lo definía el presidente Delano Roosevelt: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y tuvieron razón los sionistas en su fichaje de Somoza padre. Después de 1939, la dictadura nicaragüense fue esencial en el contrabando de armas para las milicias sionistas en la ocupación del mandato británico en Palestina. A los agentes del Haganá les otorgó pasaportes falsos y desde 1958 brindó ayuda técnica para ingresar las armas a Palestina para la limpieza étnica. Pero mientras que Somoza entendía a la perfección el proyecto sionista y sus verdaderas intenciones, hubo otros presidentes de apariencia progresista que, ya sea por ingenuidad o por estrategia, fueron instrumentales para la votación a favor del plan de partición de la ONU. La misma que terminaría pavimentando el suelo para la creación del Estado de Israel. Pues sí, varios movimientos de liberación por el mundo se vieron engatusados por esa primera narrativa sionista que prometía ser una ideología libertadora, que buscaba simplemente un oasis para una comunidad perseguida por el simple hecho de existir, creando sus idílicos kibutzim en los que se leía Marx y se cantaba la versión judía del Kumbaya. Pues así, en América Latina tuvieron al presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, alcanzando el poder con la llamada Revolución de Octubre de 1944, llevada a cabo por masas hartas de décadas de dictaduras militares. Pero una vez en el poder, Arévalo también cayó en el encanto sionista, votando a favor del plan de partición de la ONU de 1947, apoyando la creación del Estado de Israel sobre la tierra y el pueblo palestino. La propaganda del momento se encargó de envolver al sionismo en el manto de la esperanza, y Arévalo padre, si hay que darle el beneficio de la duda, cayó en esa esperanza sionista, que no mucho después probaría ser un caballo de Troya, no solo para Palestina, sino también para América Latina. Y hoy hablamos precisamente de ese caballo de Troya, exactamente de la misma manera que a los palestinos que les tendieron la mano a los sionistas, acogiéndolos en sus tierras y en sus hogares, le arrancaron el brazo, tanto metafórica como literalmente, al pueblo latinoamericano también, y en uno de sus momentos más oscuros, las dictaduras cívico-militares. Y volvemos a Guatemala, el lugar del primer golpe de estado del Plan Cóndor en América Latina, derrocando a Jacobo Arbenz, o como lo cubrió la prensa autollamada Prensa Libre, el día que Arbenz deja el poder, a punta de cañón, pero eso no lo dice. En plena Guerra Fría, el dictador impuesto por la CIA en Guatemala en 1954 fue Carlos Castillo Armas, quien se beneficiaría de la influencia israelí sobre el país. Israel todavía no era la potencia armamentística en la que se convertiría, pero su modelo de encantadores kibutzim, esas comunas supuestamente socialistas instauradas en la Palestina ocupada, fueron implementadas en Guatemala por el nuevo dictador como modelos rurales de control popular de contrainsurgencia. ¿Cómo? Pues construyendo aldeas kibutzim altamente vigiladas, controladas por el ejército y con la intención de aislar a la población campesina de los grupos guerrilleros que operaban en las zonas rurales. Mientras que los kibutzim en Palestina tenían la labor de colonizar la tierra palestina, sirviendo como focos aislados para idear e instaurar un sistema de dominación sionista, en Guatemala fungieron como una herramienta militarizada de control social para desvincular a los campesinos de los movimientos insurgentes, ejerciendo total vigilancia y dominio sobre las actividades campesinas. Y esto no fue una inspiración desvinculada de las fuerzas sionistas, sino que estos impartieron entrenamiento contrainsurgente directamente al ejército guatemalteco. Pero las cosas escalarían muy pronto. Aún como Estado consolidado, Israel no sería potencia armamentística hasta pasando la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando Israel derrota a Egipto, Jordania y Siria, lo que marcaría el punto de inflexión para que Israel buscara la autosuficiencia en la producción de armamento, desarrollando su industria de defensa nacional. Y así es como Israel se convierte en la segunda ave del Plan Cóndor. Y con esto nos vamos a Chile y al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, llevando al poder al dictador Augusto Pinochet.
Ese día de asalto al Palacio de la Moneda, los militares involucrados tenían un altísimo nivel de entrenamiento, no solo para derrocar militarmente a Allende en técnicas de combate, sino también en métodos de contrainsurgencia, guerra psicológica y de inteligencia. ¿Y de dónde venía ese entrenamiento? Pues de la Escuela de las Américas, ese instituto tan respetable creado en 1947, pero que desde la Revolución Cubana tendría como tarea principal, gracias a John F. Kennedy, enseñar la contrainsurgencia anticomunista. La fábrica de dictadores y escuelita predilecta de los torturadores más sanguinarios de la región, enseñando cómo secuestrar, interrogar, desaparecer, en fin, todo lo que un genocida debe de saber. Como dicen, no solo entrenaba a sus estudiantes, sino que los incorporaba en el modo de vida americano, para que sus aspiraciones se volvieran las del imperio estadounidense, pero ojo, por extensión, también las del israelí. En esta escuela se difundieron en masa las tácticas militares y de inteligencia israelí, es decir, que todo lo que los militares sionistas aprendieron vigilando, asesinando, torturando y colonizando al pueblo palestino, lo esparcieron al resto del mundo de la mano de Estados Unidos en instituciones como la Escuela de las Américas. Y es precisamente un puñado de alumnos ilustres de la escuelita que llevan a cabo el golpe de Estado junto con Pinochet. Pero una vez instaurada la dictadura, el apoyo solo acrecentó. El aparato represor pinochetista no hubiera sido el que fue sin la ayuda israelí. Desde entrenamiento a las fuerzas especiales chilenas, pero también para la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, la Gestapo pinochetista, al mando de la infiltración y operaciones negras, clandestinas, de asesinatos, secuestros, violaciones y torturas. Y finalmente, la venta de armas probadas en combate, o sea, en el pueblo palestino. Un documento desclasificado de la CIA menciona las compras de armamento israelí de 1975 a 1988. Con el flujo libre de armamento israelí para Chile, se vieron rifles de asalto Galil, usando munición estándar de la OTAN, subfusiles Uzi con cerrojos telescópicos utilizados por el ejército y la policía pinochetista para combate de cuerpo a cuerpo y operaciones de seguridad. Por su tamaño compacto, los Uzis eran perfectos para ambientes urbanos. También estaban los jets de combate Kafir, creados por las industrias aeroespaciales israelíes en los 70, que ya les sonarán más cuando lleguemos a México. Esto acompañado de barcos de misiles, sistemas de radar, equipos de infantería y vehículos militares. Pero la injerencia israelí en América Latina tampoco terminó con Pinochet. La estrategia la repitieron con la dictadura de Videla en Argentina, donde Israel fue crucial en la desaparición de las más de 30.000 personas, incluidos muchos de origen judío, más de 2.000 para ser exactos, torturados con la misma hazaña, si no es que más, porque para los que no les ha quedado claro, el sionismo quiere todo menos proteger a la población judía. René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dijo la frase que se quedaría impregnada en una generación y de la que ya sabemos la respuesta. No quisiéramos enterarnos de que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes, recordando también el manoseo despiadado que recibían cuando, durante la dictadura, solicitaban auxilio a la DAIA, la Delegación Israelí Argentina, y le respondía: a ustedes les pasó esto porque no les dieron a sus hijos la educación sionista. Después vendría la guerra civil en El Salvador. Mientras Israel armaba a manos llenas al régimen del apartheid en Sudáfrica, a los que les aprendería mucho, también les proporcionaron armas y entrenamiento al ejército salvadoreño de la dictadura, así como a los escuadrones de la muerte, operando con total impunidad en sus operaciones clandestinas de represión contra disidentes, sindicalistas, estudiantes, campesinos y cualquiera que se atribuía la etiqueta de subversivo, con especial ensañamiento contra los teólogos de la liberación jesuitas, como el vasco Ignacio Ellacuría, de mi familia, y por el que buscamos justicia hasta el día de hoy. Lo mismo se puede decir de prácticamente todas las dictaduras latinoamericanas. Y años después, esta injerencia continuó en Colombia, con los ejércitos paramilitares creados por empresarios, terratenientes, narcotraficantes y gobiernos extranjeros, a ver si adivinan cuáles. Desde 1960, en el conflicto armado, se refuerzan estos grupos ilegales bajo la bandera de combatir a las guerrillas comunistas como el ELN, las FARC o el EPL o el M-19 desde 1974. Con grupos como la Alianza Americana Anticomunista, la AAA, paramilitares de extrema derecha formados en Argentina y operando en Colombia desde 1978, como terroristas contrainsurgentes en la Guerra Sucia, torturando, desapareciendo y hasta bombardeando sedes de periódicos y partidos de izquierdas, como la Revista Alternativa o los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria, además del Partido Comunista Colombiano. Ahora juguemos a ¿dónde está Israel en todo esto? A ver si lo encuentran.
Uno de los grupos paramilitares más poderosos en Colombia son las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, creadas por los hermanos Castaño, Carlos, Fidel y Vicente, pero también con un cuarto integrante. Con ustedes, Yair Klein, el exteniente coronel del ejército israelí, quien, a través de su empresa de seguridad privada, Esperhet, a la JJ Rendón en Venezuela, se dedicó a la formación de paramilitares en Colombia desde finales de los 80. Las fuerzas sionistas, como dice Renan Vega, son los ideólogos e instructores del terror en América Latina. Con ayuda de Klein y su equipo se llevó a cabo lo que el gobierno colombiano denomina genocidio político, desde 1984 hasta 2002, asesinando y desapareciendo a más de 6.000 personas, incluidos 2 candidatos a la presidencia, cometiendo masacres por todo el país e incluso utilizando motosierras para desmembrar campesinos, como dice Vega, para aterrorizar a las comunidades. Klein y su equipo les brindaron armas y entrenamiento a los paramilitares, entrando a los hermanos Castaño en estrategias urbanas como matar, como usar diferentes armas y cañones y hasta clases de cómo funciona el mundo de los negocios enfocado a las armas. Así que ya saben, sicarios, pero empresarios también, cuidado. Pero había otro personaje, Rafi Eitan, alabado por haber capturado al nazi Adolf Eichmann en Argentina, un cazador de nazis, pero que a sorpresa de pocos luego no dudaría ni un poco en robarle las estrategias a sus cazados y emplearlas como propias. Como agente del Mossad en una operación en Estados Unidos en 1983, Eitan obtuvo el software de inteligencia estadounidense PROMIS, vendiéndoselo a otro agente del Mossad, Robert Maxwell, que si le suena de algo es porque es el padre de la traficante de niños, Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, el amigo de Trump de la isla Lolita y el que se suicidó misteriosamente en la cárcel hace poco, ese mismo. Bueno, pues gracias a Eitan, Robert Maxwell además se encargó de vender la tecnología a decenas de países, incluida Colombia, entregándole la inteligencia colombiana a Israel. Pero no solo eso, Eitan viaja a Colombia a controlar el genocidio político de primera mano. Se dice que Eitan incluso se ofreció a llevar a cabo los asesinatos él mismo, si esto significaba aumentar sus honorarios, a lo que el comandante le dijo que no haría falta. Bueno, que es un poco más de sangre a cambio de pelas, nada. Y para los que piensan que esto es cosa del pasado, Yair Klein hace poco en una entrevista declaró que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, siguió solicitando sus servicios para formar los escuadrones de la muerte con la bendición del Estado de Israel. Y con esto vamos a mi país, uno del que se dice quedó exento de las dictaduras militares en la región, pero que eso no podría estar más alejado de la realidad, México, que aunque perfecta y disfrazada de democracia, siguió al pie de la letra las normas para ser una dictadura digna del Plan Cóndor, con su tortura, su persecución y sobre todo su guerra sucia. Y donde, como dice Alex Aviña, que pronto tendremos en mesa, al contrario de otras dictaduras de la región, tiene fecha de inicio pero no de fin. El no ser considerada oficialmente como dictadura le concede el permiso de existir ilimitadamente, pasando desapercibida. A falta de la definición oficial de dictadura, al fenómeno de represión y control en México se le apoda guerra sucia. Empezando gradualmente desde los años 60, se encamina ese conjunto de medidas represivas militares y políticas para disolver movimientos de oposición con medidas de terror. Y la metida de dedo de Israel en el terrorismo del Estado mexicano llega en la década de los 70, con el envío de 5 aviones Áraba. Antes de rifles, misiles, pistolas, ¿qué necesitaría un régimen que no puede ejercer sus masacres a plena luz del día y causando muchos destrozos para poder mantener su dictadura en secreto? Pues desaparecer a sus asesinados y torturados. Y para ello, damas y caballeros, vuelos de la muerte con aviones Áraba israelíes. Los detenidos eran ejecutados. Uno por uno, los cuerpos eran cargados al avión. El número total de los vuelos de la muerte y de aeronaves utilizadas es desconocido. Sin embargo, la investigación militar identificó 2 aviones Arabá 201 de fabricación israelí. En particular, uno con matrícula 2005, posteriormente modificada a 3005. Esta imagen es una recreación dentro de la investigación militar que muestra lo dicho por los testigos sobre que cada vuelo podía contener, como mínimo, 5 cuerpos. Según el testimonio del mecánico del Arabá que estaba presente en los vuelos, ahí se había dicho que el trabajo de nosotros era para transportar a los guerrilleros, para ser tirados en el mar. Una táctica también usada en Argentina, donde las víctimas vivas eran inyectadas con pentonal sódico disfrazado de una simple vacuna y arrojadas semidesnudas en estado de somnolencia desde aviones al Río de la Plata o al mar, desapareciendo todo porque lo que no se puede ver no existe, dicen.
Dicen que México es la capital de los negocios en América Latina, y sí que lo es, especialmente para Israel y especialmente durante la Guerra Sucia. En 1976, una misión técnica mexicana viaja a Israel para coordinar una planta de ensamblaje de Áraba en México y para así poder exportar estos aviones a otras dictaduras latinoamericanas. Especiales estos aviones para ejercer vuelos de la muerte. Una práctica que no nace en América Latina, sino en Algeria, durante el dominio francés, apodando a las víctimas lanzadas en el océano como gambas o camarones. En México se usaron estos aviones Áraba, creados especialmente para la tarea de vuelos de la muerte, pudiendo aterrizar en las montañas, en pistas muy pequeñas, para lanzar disidentes vivos al Océano Pacífico desde Oaxaca y Guerrero, ya sean guerrilleros como los de la Liga 23 de septiembre, pero también estudiantes, campesinos y gente de toda clase social. Mismos aviones que luego serían puestos a la tarea de traficar droga a Estados Unidos a manos de la DEA, porque si algo, la internacional injerencista y genocida recicla. ¡Viva la Revolución Verde! Pero no acabó ahí tampoco. De los vuelos de la muerte sabemos, tras recuperarse las bitácoras de tan solo uno de los aviones, que se registran más de 200 vuelos entre 1975 y 1981, acompañados de otras labores contra insurgentes en la Guerra Sucia, y todas obras ejecutadas bajo las órdenes de los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, mismos que nunca pasaron por un juicio de Nuremberg ni nada por el estilo, sino que fueron rehabilitados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN. Un tipo de operación paperclip mexicana, digamos. Pero si estamos diciendo que Israel ha estado involucrado en la Guerra Sucia mexicana, empezando en los primeros años de los 60, esto significa que para 1968 el íntimo triángulo amoroso entre la CIA, el gobierno mexicano y el Estado sionista estaba bien establecido. El dedo en la llaga. 1968 es el año de la masacre de Tlatelolco, cuando se asesinó y desapareció brutalmente a cientos de personas, estudiantes y trabajadores que atendían un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. En manos de los guantes blancos del ejército paramilitar del Batallón Olimpia, el papel de la CIA en esta masacre está ampliamente documentado, sabiéndose que hasta el presidente de la época, Gustavo Díaz Ordaz, era un agente de la misma CIA, bajo la clave Litempo 2. Pero ahora juguemos ¿dónde está Israel? Informes de la ONU, archivos estadounidenses desclasificados, así como testimonios de exfuncionarios, concuerdan en que durante toda la década de los 60 ahí estuvo el Estado sionista. Casualmente, cuando se ejecuta la masacre estudiantil, Israel se encontraba activamente vendiendo equipo militar y tecnológico de vigilancia a México, usado para monitorear y reprimir subversivos, proporcionando también entrenamiento, por supuesto. Pero viajemos a nuestro siglo XXI, tras el supuesto fin de la Guerra Sucia, aunque tampoco es así. Pongamos en el banquillo a Genaro García Luna y a Cárdenas Palomino, los titulares de la coordinada red criminal de policías bajo el PRI y el PAN que protegían redes de secuestradores inculpando a inocentes para dejar a los verdaderos criminales fuera del ojo de la ley. Y por si ya les gustó el juego, hagamos el ¿Dónde está Israel? Con ustedes, el empresario Eduardo Margolis. Apodado el Golem, como esa leyenda del mágico ser que protegía a los judíos en el gueto de Varsovia, un protegido de la comunidad judía mexicana por ser su autoproclamado vigilante. Ex agente del Mossad, Margolis participaba en negociaciones con secuestradores para liberar a personas de la comunidad judía que habían estado secuestrados, aunque a raíz de varios testimonios se cree que no solo participaba en rescates, sino también en los mismos secuestros. Una trama en la que participaba junto con García Luna y Cárdenas Palomino, quienes se cuidaban las espaldas junto con la justicia y, claro, los poderes mediáticos, inventando bandas de secuestro falsas, achacándole sus víctimas y encarcelando a personas inocentes para mostrar una imagen de combate a la delincuencia por parte del gobierno, en medio de la guerra del narco de Felipe Calderón, que no fue más que una extensión de la Guerra Sucia, como es el caso de Cassé Vallarta, cuando en 2005 Israel Vallarta y su pareja, la francesa Florent Cassé, fueron detenidos por supuestamente dirigir una banda de secuestradores, los Zodíaco. Y ahí es que, de la manera más infame posible, empieza el montaje. La Policía Federal, junto con los dos grandes cadenas de televisión, llegan al rancho de esta pareja un día por la mañana y los arrestan. La policía corrupta, de la mano de los medios, Pablo Reiná de Televisa y Miguel Aquino de TV Azteca, y claro, Carlos Loret de Mola, reportándolo en vivo, quien ahora dice haber cometido un error periodístico, que no se dio cuenta de que era un montaje. Ese que ahora tampoco se dio cuenta de que su empresa,
Latinus lavaba dinero, lo que son los errores periodísticos. Y es que no quedó solo en montaje, este fue uno de los casos más infames de tortura y encarcelamiento injusto. En el dictamen de tortura de Israel Vallarta, uno de los supuestos líderes del Los Zodíaco, que nunca existieron y nunca secuestraron a nadie, aparece el nombre del empresario y exagente del Mossad, Eduardo Margolis, 22 veces y su nombre de pila 13 veces, para señalar su presencia en ejercicios de tortura contra Israel Vallarta. Según el dictamen, en sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos. Pero no solo. Quizás la víctima más injusta de todo este caso fue David Orozco, un hombre de clase trabajadora que se dedicaba a vender ropa usada en Iztapalapa, cuando un día es secuestrado por la policía, brutalmente torturado y obligado a testificar contra Florence Cassé como supuesto miembro de la banda de Los Zodíaco, firmando su confesión. El plan perfecto: amenazaban a un hombre de clase trabajadora que de todas maneras sería criminalizado y que no puede pagar un abogado caro que lo defienda, y lo incriminas como secuestrador. David entró en prisión injustamente y murió hace 8 años por la brutalidad de las torturas. Y recuerdan a García Luna, el socio de Margolis, ratificado como narcotraficante por la corte estadounidense y secuestrador, pues fue el gran intocable en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Y dónde está Israel? Pues es de la mano de Genaro García Luna que Pegasus, el software de espionaje israelí, entra en México, convirtiéndonos en el primer país del mundo en adquirir esta tecnología, y hasta la fecha siendo México el cliente número 1 de Israel en la compra de Pegasus. Dentro del gobierno, García Luna era como la señora de los catálogos de Avon, ofreciéndole el Pegasus a quien fuera, a gobernadores como el de Coahuila, pero también a cárteles como el cártel de Sinaloa, durante el sexenio de Calderón. Pero eso quizás no es lo peor. García Luna empleó también el software Pegasus para espiar no solo a periodistas, políticos, disidentes y activistas, sino también y específicamente a los abogados y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que nos siguen faltando. Para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pero ahora vamos al presente, a la intensificación del genocidio del pueblo palestino a manos de Israel. Al contrario de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, Canadá o Europa, donde a pesar del empuje de la sociedad civil, sus gobiernos hacen oídos sordos y evitan tomar una posición firme con medidas efectivas para sancionar a Israel, desde América Latina sí se ha marcado la ruta a seguir desde octubre de 2023 y muchos de sus gobiernos han sido y siguen siendo un referente en cuanto a tomar acción contra el Estado genocida. El primer país de América Latina que abrió el camino fue Bolivia. El 31 de octubre, el gobierno de Luis Arce anunció que rompía relaciones diplomáticas con Israel, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo tras el 7 de octubre de 2023. En el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia, amparan la decisión en el repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que tiene lugar en la Franja de Gaza y que amenaza la seguridad y la paz internacional. Hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. La valentía del gobierno de Bolivia se constató ante la ONU, desde donde su embajador en la institución, Diego Parí, no tuvo reparos en calificar como genocidio lo que está ocurriendo en Palestina y calificó a Israel como un Estado irrespetuoso de la vida, de los pueblos, del derecho internacional y humanitario. Bolivia, respetuosa del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los Estados miembros, estará del lado correcto de la historia. Estará del lado de los derechos del pueblo palestino. En consecuencia, el pueblo y gobierno boliviano hemos tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas a partir del día de hoy con el Estado de Israel, por considerarse un Estado irrespetuoso de la vida, de los pueblos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
De octubre de 2023 no fue la primera vez que Bolivia rompió relaciones con Israel. Entre finales de 2008 y principios de 2009, el Estado genocida llevó a cabo la operación Plomo Fundido durante 22 días y en la que asesinaron a más de 1.400 palestinos. Tras ese ataque, el gobierno de Evo Morales rompió por primera vez sus relaciones diplomáticas con Israel, una decisión a la que se sumó también la Venezuela de Hugo Chávez. En la comparecencia para anunciar la decisión, Evo Morales advirtió a la comunidad internacional que, si no hacían nada ante los crímenes de Israel, estarían siendo cómplices del genocidio. Además, el presidente boliviano alertó que la agresión de Israel a Palestina amenazaba la paz mundial y que solicitaba a la Corte Penal Internacional que presentara cargos de genocidio contra los altos funcionarios israelíes. También aprovecho esta oportunidad de expresar sobre lo que pasa Israel y Palestina. Esta madrugada, en medios de comunicación internacional, he visto semejante intervención, masacre, genocidio. Me sentí impotente. Somos de la cultura de la vida. Saludo a muchos países, tal vez a todos los países, por los principios de defender la vida. Algunos países llevan el liderazgo de defender la vida y no es posible que como comunidad internacional podemos permitir que haya este genocidio a Palestina. La acción del presidente Evo Morales contra el Estado genocida de Israel no se detuvo ahí. Incluso 5 años después y con las relaciones diplomáticas aún rotas, Bolivia profundizó su distanciamiento. Tras una nueva operación del ejército israelí en Gaza, en la que asesinaron a más de 2.300 palestinos, el presidente Morales calificó a Israel como Estado terrorista, alegando que no respetaba la Carta de las Naciones Unidas ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de esta declaración, Israel pasó del grupo 1 al grupo 3 en la clasificación para obtener visas de entrada a Bolivia. Evo Morales afirmó que pasar al grupo 3 de la lista de visas significaba que Bolivia declaraba oficialmente a Israel como un Estado terrorista. Todas estas medidas para condenar el genocidio de Israel en Palestina fueron suprimidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales por la golpista que tomó el poder por la fuerza, Jeanine Áñez. Para sorpresa de nadie, la dictadura dirigida por los Estados Unidos restableció las relaciones con Israel y eliminó las exigencias de visado para los turistas. Pero si Bolivia fue el precursor de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la Colombia del presidente Gustavo Petro es, sin duda, el país que más lejos ha llegado en su condena y acción contra el Estado genocida. La primera acción que llevó a cabo Petro fue anunciar la retirada del embajador de Colombia en Israel. El presidente colombiano lo anunció mediante un breve tuit en la red social X, advirtiendo que si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, Colombia no podía estar ahí. Tras retirar al embajador del país en Israel, el presidente de Colombia denunciaba el genocidio en mayúsculas y calificaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un criminal contra la humanidad y cuyos aliados no pueden hablar de democracia. Es el 15 de octubre, a través de un tuit también, que el presidente anticipaba lo que sería una decisión histórica en las relaciones de Colombia con Israel. Si tenemos que romper las relaciones exteriores con Israel, las suspendemos, advertía Petro, afirmando que desde Colombia no apoyan genocidios. Y dicho y hecho, el 1 de mayo, en su discurso por el Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Petro anunciaba que Colombia rompía relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un presidente genocida. La necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! Esta decisión fue histórica, puesto que el gobierno de Petro es el primero de izquierdas en la historia de Colombia y su anuncio rompía con décadas de consolidación de las relaciones con Israel. Unas relaciones en las que Colombia era considerado el principal aliado de los israelíes en América Latina. Pero
Pero la acción del gobierno de Petro no se quedó ahí. En febrero de este año, Colombia suspendía la compra de armas a Israel después de que más de un centenar de palestinos fueran asesinados por el ejército israelí mientras hacían cola para recibir ayuda humanitaria en Gaza. Pedro anunciaba la medida subrayando que a esto se le llama genocidio y recuerda al Holocausto, aunque a los poderes mundiales no les guste reconocerlo. Además, el presidente colombiano señalaba el camino a seguir por el resto del mundo, instando a realizar bloqueos a Netanyahu. A día de hoy, el gobierno de Gustavo Petro sigue siendo referencia mundial en la acción gubernamental contra el Estado genocida de Israel. Recientemente, el pasado 14 de agosto, el presidente Petro firmó el decreto por el que se prohibía la exportación de carbón colombiano a Israel. El presidente de Colombia se mostró contundente en redes sociales afirmando que con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina. Un tuit que fue publicado en un ambiente de crítica de los gurús económicos y empresarios del país que criticaban la decisión de Petro por ser negativa para los intereses económicos de Colombia. Tras su mensaje, está claro cuál es la prioridad del presidente Petro: el bloqueo a Israel y su genocidio en la Franja de Gaza. El tercer país de América Latina del que hay que hablar como referente en cuanto a tomar acciones contra Israel es Venezuela. En 2009, el gobierno de Hugo Chávez rompió todos los vínculos diplomáticos con Israel, condenando sus acciones. En su decisión, Chávez argumentó que causa indignación ver cómo el Estado de Israel sigue atropellando, bombardeando, asesinando, descuartizando con los aviones gringos, los estadounidenses, con el alto poder militar que tienen con el apoyo de Estados Unidos a tantos inocentes, niños y mujeres, en el Líbano y en Palestina. Posteriormente, el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina en Caracas, donde se establecieron relaciones diplomáticas formales. Estas acciones contra el genocidio de Israel explican por qué en 2019 el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconociera al golpista Juan Guaidó como presidente verdadero de Venezuela. Que América Latina sea un referente y lidere la acción contra Israel y el apoyo a la causa palestina no es casualidad. Hay dos razones que lo explican. Una es la simpatía histórica por los pueblos oprimidos y colonizados y otra es la propia historia de Israel en la región como representante de los intereses de Estados Unidos. Siempre hemos oído el falso estigma de que las democracias occidentales son superiores a las latinoamericanas según esos prestigiosos índices de democracia como el de The Economist, pero los hechos demuestran que estas democracias inferiores, según dicen ellos, están haciendo un trabajo mucho mejor a la hora de reflejar las opiniones de sus ciudadanos sobre la causa palestina. Mientras tanto, con el Reino Unido debatiendo si ondear una bandera palestina es un delito penal, el Senado francés considerando un proyecto de ley para hacer del insulto del Estado de Israel un delito punible con fuertes multas y las protestas pro-Palestina siendo criminalizadas y disueltas en todo el continente, los países latinoamericanos estarían más que justificados si reclamaran a sus vecinos del norte y del este que les ahorren cualquier sermón que resulte de sus posturas principistas sobre Palestina. Porque en un momento crítico de la historia de este siglo es América Latina, y no las Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquier otra organización internacional que pretenda actuar en interés de la paz, la que está asumiendo el liderazgo humanitario y la que condena el genocidio de Israel en Gaza en la escena mundial. A Israel hacia una autodestrucción y además está escalando los niveles de violencia muy parecido a la época de Hitler. Hitler fue un proyecto del capitalismo occidental contra la Unión Soviética. Y cuando Hitler se consideró ya con el poder suficiente político, militar, económico, sencillamente empezó a desarrollar su propio plan. Así está Netanyahu. Él cree y ejerce el poder en Estados Unidos. Fue a Estados Unidos y le rindieron pleitesía toda la élite estadounidense. Toda. Hoy en la mesa de análisis nos acompañan Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigadores Filológicos de la UNAM, Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, diputado del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP, y Alexander Aviña, historiador, profesor asociado de Historia en la Universidad Estatal de Arizona. Vamos, Xavi. Bueno, esta pregunta va para los tres. Para empezar a hablar del tema de la injerencia israelí en América Latina, me gustaría preguntarles en qué seguimos viendo esta injerencia, qué métodos probados en combate hasta la fecha se siguen usando tanto en Palestina como en América Latina. Y en la misma línea, ¿por qué es que esta injerencia pudo permanecer tan lejos del conocimiento popular y sin ninguna muestra de rendir cuentas? Silvana.
Hola, gracias por la invitación y por la pregunta. Mira, yo creo que hablando de México podría empezar diciendo que tenemos a Tomás Cerón en Israel y no está siendo devuelto, ¿sí? A la justicia. Hay un encubrimiento y tiene que ver con todos estos negocios con la industria cívico-militar bélica, que es más que la armamentística solamente, porque tiene que ver con todos estos medios de espionaje, la inteligencia artificial, la presencia del Bit System en el muro que Estados Unidos construyó desde la época de Clinton, ¿no? En el norte de México. Y bueno, sí, sigue habiendo una presencia. Lo que nosotros vemos es que todos los países, casi todos los países, no todos, pero casi todos los países siguen comprando armas e industria bélica a Israel. Son contadas las excepciones en América Latina. Bueno, por ahora eso. Hablaron ustedes muy bien de Pegasus, con mucha precisión. Yo creo que hay un límite en las posibilidades de la justicia de reclamar algo para limitar esto, y lo estamos viendo. No hay un acuerdo de extradición y entonces tenemos a estos criminales cómplices de esta industria, estos mexicanos que siguen estando allá. Y el caso emblemático es el de Tomás Cerón. Rafael. Gracias por la invitación, Sasi. Es un placer compartir este espacio con ustedes. La introducción que ustedes han hecho, la verdad es que me ha dejado muy conmocionado, porque me retrotrajo a los tiempos en que viví el golpe de Estado en Chile, padecí la dictadura durante muchos años y pude ver puertas adentro lo que ocurría con el fenómeno de la injerencia israelí, porque debido a lo que fue la enmienda Humphrey-Kennedy, recordamos a Ted Kennedy, el senador hermano menor del asesinado presidente John Kennedy, que decretaba la imposibilidad de vender armas a las dictaduras de América Latina, básicamente Chile y Argentina en ese momento, y quien salió veloz a reemplazar a este gran proveedor de armas. Todo el equipo militar chileno era norteamericano, al igual que el israelí. Vino el Estado de Israel precisamente para traer repuestos, para traer nuevo armamento, para traer instructores militares que se especializaran en la guerra en el desierto, porque había un conflicto recién surgido con el Perú y con Bolivia, porque estaba cerca además el tiempo de los 100 años en que Chile capturó territorio peruano y lo incorporó a su geografía, al igual que territorio boliviano, y vinieron todos estos instructores militares, agentes de inteligencia y por supuesto la consiguiente provisión de armas. Hoy en día esto sigue en plena vigencia, es decir, los aviones F-16, los 46 aviones F-16 que tiene la Fuerza Aérea de Chile en su mayoría están provistos de cohetería israelí, su armamento es básicamente israelí, y se produjo un hecho particular cuando hace un par de meses el presidente Boric retiró al embajador chileno en Israel y fue vetado el Estado de Israel para participar en la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que es una de las más grandes de América Latina, con lo cual Israel no pudo participar y las grandes empresas chilenas pusieron el grito en el cielo porque esto iba a deteriorar, iba a ir en detrimento de las relaciones comerciales entre Chile y el Estado de Israel. También los sistemas de inteligencia están provistos con sistemas de vigilancia israelí, al igual que acá en Buenos Aires. En Buenos Aires todas las cámaras que hay de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires son de fabricación israelí, porque existe una poderosa unión, una cámara de comercio argentino-israelí que permanentemente está adquiriendo nuevos equipamientos. En el gobierno de Mauricio Macri, la que fue entonces ministra de Seguridad, viajó al Estado de Israel y compró dos lanchas patrulleras de litoral que costaron alrededor de $50 millones cuando
Los sindicatos que fabrican barcos en la Argentina dijeron que las 2 lanchas con el mismo equipamiento en Argentina salían por $22 millones. Es decir, no solamente en la provisión de armas, sino que son enormes negocios que son fuente de corrupción y de retorno de dinero, pero aclaremos, digamos que en toda América Latina la presencia y el abastecimiento de armas israelíes está absolutamente vigente. Gracias, Rafael. Vamos contigo, Alex. ¿Dónde se ve la presencia de Israel todavía en América Latina y cómo es que ha pasado desapercibida tanto tiempo? Muchas gracias por la invitación. Placer estar con ustedes. Bueno, yo vivo actualmente en Arizona, en Estados Unidos, en el desierto Sonora, ¿no? Y donde yo veo esta presencia, esta injerencia que ustedes cubrieron de manera total con la presentación, es en la frontera, ¿no? Aquí en Arizona tenemos como más de 50 torres de vigilancia y todas son de la compañía israelí de Elbit. Entonces, donde yo veo esta injerencia actual, especialmente en México y en otras partes de Latinoamérica también, es en este aspecto de vigilancia y de fronteriza, ¿no? O sea, con los drones que usa Frontex en Europa para vigilar a los inmigrantes, los refugiados que están tratando de llegar a Europa, o a los refugiados, los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, se topan con esta compañía de Elbit que produce diferentes tecnologías e infraestructuras de vigilancia fronteriza. En México también, como ustedes mencionaron en la introducción, podemos como trazar una línea directa entre la guerra sucia de México, que pasó en México, especialmente en el estado de Guerrero en los 70s, con lo que pasa en Chiapas en los 90s, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a lo que se ve con el programa de espía de Pegasus, en donde el ejército militar fue uno de los primeros compradores de esta tecnología. Aquí vemos esa línea se traza porque hay un proyecto contrainsurgente. El uso de estos aviones árabes que se ven en Guerrero durante los 70s para desaparecer a guerrilleros, a campesinos, a activistas, también es usada durante la contrainsurgencia en contra de los zapatistas en los 90s. Y para mí, lo que me ayuda a retomar, entender toda esta injerencia, viene de un video promocional de una empresa israelí de defensa y seguridad que se llama Global CST. En 2011 es un video promocional y tiene una línea que para mí como que presenta de qué se trata toda esta injerencia israelí en Latinoamérica, especialmente desde la época de la Guerra Fría. Dice, de repente los métodos que demostraron su eficacia en Nablus y Hebrón empiezan a hablar en español. Entonces hay un proceso de traducción contrainsurgente que ocurre cuando armas, tecnologías, asesoría militar israelí llega a Latinoamérica empezando en los 60s, en los 70s y sigue vigente hoy en día. Y es un proyecto, es un impulso contrainsurgente para tratar de mantener control sobre comunidades, sobre poblaciones que son consideradas por diferentes estados y poderes políticos como un peligro o poblaciones que sobran, ¿no? Que no caben dentro de sus proyectos políticos actuales. Bueno, gracias a todos por estar en la base Comanche de hoy. Y esta pregunta va para Silvana. Cuéntanos, ¿qué ha facilitado, qué ha permitido que el sionismo haya permeado tanto ideológicamente, digamos, tras bambalinas, en las políticas de América Latina y cuál ha sido su rol principal en la región? Bueno, cuando nosotros hicimos en el año 2019 un juicio popular a la militarización de América Latina por parte de Israel, capítulo México, recuerdo que había un abogado estadounidense que estaba presente y dijo que lo que se reforzó en los años 80, lo que pasó fue que después del desprestigio que había sufrido Estados Unidos con su presencia tan evidente en los golpes de Estado de la década anterior, le dejó el trabajo sucio en sus manos a Israel. Por eso a mí me gusta en general bajar un poco
la autoproclamación de Israel como esta inteligencia que brilla por su capacidad, para ponerla en su lugar y mostrar que lo que está haciendo es el trabajo sucio. ¿Sí? No hay una superioridad intelectual y tecnológica natural, sino que es algo que también está sirviendo de una manera sucia. Me parece especialmente importante esto porque soy judía y escuchar en general este argumento de superioridad, de una inteligencia, una viveza que heredó, que se fue cultivando en el sionismo, que yo, trabajo en mi libro sobre cómo ciertos relatos bíblicos se secularizan de esta manera siniestra. Entonces yo empezaría por eso. Se desarrolla toda esta industria militar, pero con un apoyo bien claro de parte de las potencias verdaderas, ¿no? Y hacen de Israel este golem, ¿sí? Que es el que estamos viendo, y que me parece muy bien eso que dice en un momento Maduro, si no me equivoco, que se está autodestruyendo, y eso no lo comprende, ¿no? Entonces, entra aquí un poco como al servicio de una política global, no como producto de esta capacidad extraordinaria que mancha a las universidades y que mancha en general a un proyecto que pudo haber tenido algunas luces, pero que quedaron completamente apagadas y aplastadas por esta industria cívico-militar, porque en general son generales retirados desarrollando estas tecnologías. Bueno, ahora lo estamos viendo espantosamente con el uso de la inteligencia artificial, una crueldad, un lujo de crueldad espantoso, y entra por un lado también con la credencial que ustedes nombraban antes de los kibutzim, este socialismo, ¿no? Que tenía también ciertas personas que creían en este socialismo, pero realmente estaba al servicio de un plan de ocupación y de limpieza étnica. Entonces, por un lado venía ese prestigio, por eso fue tan apoyado también el sionismo en Europa, ¿no? Por las izquierdas durante los años 70. Y en los 80 entra de esta manera que ustedes describieron excepcionalmente bien, y está quedando tristemente evidenciado, ¿no? La responsabilidad que tiene. A mí lo que me parece es que es parte de un proyecto mayor, ustedes lo dijeron desde el principio, que tiene que ver con una imposición de un modelo, ha puesto todo, se autoinmola el Estado, ¿sí? Una cultura que pudo prometer otra cosa en un proyecto que no solo le es ajeno, sino que es radicalmente contradictorio al mensaje profético, ¿sí? A la herencia ética que pudo haber tenido, que debió haber tenido, y que mancilla todos los días y que impide ya y ha matado completamente esas promesas. En este momento es simplemente una máquina de matar que todavía mantiene a una población atemorizada que cree que es defendida, siendo la población más expuesta. Señalan en general en el pueblo palestino y en sus líderes lo que ellos mismos perpetran, porque su escudo humano, el escudo humano en este momento de Netanyahu y su pandilla fascista, es el pueblo judío y el Estado de Israel. Afortunadamente, los judíos del mundo empiezan cada vez con más énfasis a separarse de este plan, como ha sido históricamente. Pero sí, yo creo que entra como un caballo de Troya, ustedes también lo dijeron, por cierto perfume de izquierda, y termina haciendo el servicio más sucio al poder de los Estados Unidos y su relación con Europa, ¿no? Su complicidad con Europa. Gracias, Silvana. Vamos contigo, Rafael. ¿Qué nos puedes contar también sobre las relaciones entre el mismo pueblo palestino y también concretamente la OLP con América Latina, tanto históricamente como también en la actualidad? ¿Cuáles son estos vínculos de solidaridad y cómo se ha vivido estos lazos en este tiempo?
Ya, los vínculos de la OLP con América Latina vienen de larga data. Recordemos que las bases palestinas en el Líbano en los años 70 sirvieron también como fuente de adiestramiento para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue refugio de dirigentes argentinos de un peronismo perseguido en tiempos de la dictadura. Entonces, ya la imagen de Yasser Arafat en Nicaragua es intocable, es celebrado casi como un héroe nacional. A esto se suma que Palestina fue reconocida en el año 2010, entre 2010 y 2011, aparte de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que la reconocieron mucho antes como Estado independiente. Todos los demás países integrantes de la UNASUR, por ejemplo, salvo México y Panamá, reconocieron la independencia de Palestina y a la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino. Es decir, la cooperación ha sido en términos de cercanía política, sobre todo con la izquierda latinoamericana. Fue en su momento apoyo militar para movimientos insurgentes en América Latina y en el mundo. Entonces hay un profundo enraizamiento, producto también de la existencia de grandes comunidades palestinas en América Latina y el Caribe, que somos alrededor de 1,5 millones de palestinos y de descendientes de palestinos. Entonces hoy la COPLAC, por ejemplo, nos une como comunidades, no a la totalidad, pero sí a la mayor parte, y tenemos con aquellos gobiernos amigos, porque también tenemos gobiernos profundamente detractores de Palestina, vivo en el país presidido por uno de esos paradigmas de la alianza estratégica con Israel y Estados Unidos, que es el gobierno del presidente Milei, que ha reivindicado a Israel. Todas las acciones de Israel en la Franja de Gaza las reivindica como propia, pero nosotros como OLP tenemos el criterio suficiente y tenemos tan claro nuestro objetivo estratégico que esto tampoco nos impide seguir con nuestro trabajo, seguir con nuestra lucha a nivel continental y en el plano de las comunidades. Pero también me gustaría, si da después el espacio, comentar sobre otra de las huellas del Estado de Israel en América Latina, que es la conformación y el apoyo incondicional y el crecimiento y la instauración del movimiento pentecostal sionista, que hace que hoy sean más cristianos sionistas en el mundo que judíos sionistas en el mundo. Bueno, vamos contigo, Alex. En el caso concreto de México, históricamente, ¿cuál ha sido el rol de Israel en los crímenes contra la humanidad en el país? Y también con esto podríamos decir que la guerra sucia ha terminado, también tomando en cuenta que el año pasado México seguía siendo el principal comprador de Pegasus a Israel en el mundo. O sea, ¿ha terminado la Guerra Fría y cuál sigue siendo este rol? Yo, como varios compas, también yo manejo la tesis de que la guerra sucia en México nunca terminó, en particular por la impunidad que gozaron los torturadores en la década de los 70s. Contribuyeron con convertir las tácticas de tortura, de desaparecer, de lesa humanidad en algo estructural dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas, ¿no? Entonces, la falla de justicia en los 70s resulta en lo que vemos en México hoy, ¿no? Donde la tortura y otros crímenes de lesa humanidad son prácticas comunes, cotidianas dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y por eso en México hoy en día es un país que desde 2006 tenemos más de 100,000 desaparecidos que ocurren dentro de este contexto del mal llamado guerra contra los narcos o la guerra contra las drogas. El rol israelí en este proceso que empieza en los 70s y sigue vigente hoy en día es proveedor y vendedor de armas, ¿no? Ustedes ya mencionaron el avión Áraba que como acabo de decir sigue en operación hasta en los 90s en Chiapas. Ahora también hoy en día vemos tecnologías y infraestructura de vigilancia en la frontera con Estados Unidos, en la frontera con Guatemala, que es otro sitio, ¿no? Fronterizo donde se está desarrollando esta tecnología contrainsurgente que viene de Israel. Y luego con el programa de espía de Pegasus, como mencionaste tú,
ya sabemos que el ejército mexicano fue uno de los primeros, si no el primer comprador de ese programa de espía. Y sabemos también que usaron este programa de espía contra activistas sociales, contra activistas contra feministas, contra abogados y padres de los desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, esta vigilancia como forma de contrainsurgencia, de vigilar y prevenir cualquier brote de disidencia política, es lo que vemos hoy, ¿no? Con el uso de este tipo de programa de espías de Pegasus. Quiero también retomar algo que mencionó Silvana, que también para mí me incomoda mucho y me provoca miedo, ¿no? El uso de inteligencia artificial y cómo se va a usar en un lugar como México, porque sabemos que se va a usar y se está usando, ¿no? Más que nada, de nuevo, sobre el control y vigilancia sobre inmigrantes. Entonces, hemos visto en cómo el ejército israelí ha usado este tipo de tecnología en la Franja de Gaza actualmente, ¿no? Para bombardear de forma genocida en contra de la gente de Gaza. Seguro se va a usar contra inmigrantes que van a seguir viniendo a los Estados Unidos viajando a través de México. Y México, de cierta manera, se ha convertido en el muro de Trump. El muro de Trump no existe actualmente. Existe actualmente un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pero México se ha convertido en el muro de Trump. México se ha convertido en un muro que empezó a construirse de grande escala en los 90s con Clinton y su antecedente Ronald Reagan también. Eso me incomoda, ¿no? De ver cómo se va y tenemos que darle seguimiento de muy cercano, ¿no? De cómo van a usar, cómo el gobierno mexicano y el ejército mexicano, fuerzas de seguridad, usen la inteligencia artificial que viene de Israel. Ya para acabar, y esta pregunta va dirigida a los tres, ¿qué supone que la referencia a la hora de tomar acciones y condenar a Israel por su genocidio en Palestina venga de América Latina? Los mejores ejemplos los tenemos en Venezuela, Colombia y Bolivia, frente a las potencias occidentales que suelen dar lecciones de democracia, pero que se rehúsan a tomar acción cuando hay un genocidio en curso. Silvana. Es el sur global, que creo que también Sudáfrica forma parte de este sur global, que está dando lecciones y poniendo en evidencia la hipocresía de un sistema mal llamado democrático, una apropiación del término democracia con los fines de un sistema que se caracteriza por la aporofobia, es decir, por el odio de los pobres, que no son pobres, sino que son empobrecidos por ese mismo sistema. Una élite enriquecida a costa de estos pueblos que están exiliados en su propio domicilio, a los que les arrancan el suelo y el subsuelo para explotarlo y fabricar esas armas con las cuales también los van a después aniquilar o construir muros para impedir el paso. Son los que se han apropiado del término democracia y ilumina este sur global del que América Latina, bueno, con los países que apoyan, porque tristemente tenemos el ejemplo de Javier Milei, ¿no? Que no lo hace, no solo no lo hace, sino que felicita a las acciones genocidas y las llama democracia. Entonces, y las derechas que están tratando de apropiarse de América Latina, que llaman dictaduras o sobrerepresentación a los gobiernos en los cuales empiezan a escucharse las voces de las mayorías que siempre fueron minorizadas. Entonces, lo que está poniendo en evidencia tanto América Latina como Sudáfrica, que tiene todas las credenciales para acusar de genocidio, es importantísimo. Y a mí me gustaría dar un detalle. Si uno mira el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, además de decir que la función del Estado judío en Palestina tenía que ser el de un muro que contenga la barbarie oriental sobre Europa, él sigue diciendo ahí que Europa va a quedar obligada a proteger a esta entidad, ¿no? A este muro. No solo el muro la protege a ella, sino que ella la protege. Estamos hablando aquí de una red de complicidades
pensadas, ¿no?, en su momento imaginadas por Herzl y que fueron cobrando realidad de una manera siniestra. El rol de América Latina, de Sudáfrica, del sur global, es ser la conciencia del mundo. Lo digo en términos judíos, podría decir que es la voz profética, la que está poniendo un límite al ansia soberanista y dominador, y está hablando de un poder popular y de unos gobiernos que escuchan a sus pueblos, como ustedes decían al principio. Rafael, en la misma línea y tomando en cuenta la historia de la región, ¿qué supone que América Latina sea referente a la hora de condenar y tomar acción contra Israel? Mira, cuando habla de tomar acción contra Israel, me retrotraes al presidente Gustavo Petro, que con una valentía enorme ha roto las relaciones, ha suspendido las exportaciones de carbón. Yo mencionaría también al presidente Lula, que ha tenido una actitud extremadamente firme frente a Israel, además de Bolivia, además de Venezuela, además de Cuba y Nicaragua. Es decir, a nivel continental realmente se está haciendo un esfuerzo tremendo. Es decir, yo ya no quiero ver más al Liceo Militar Guatemalteco desfilando con banderas israelíes el 15 de mayo, el aniversario de la independencia de Israel y el aniversario del inicio de la Nakba. Es decir, no quiero ver más leyes de amarre de gobiernos anteriores hacia la presidenta Xiomara Castro que le impiden ir más allá en las sanciones al Estado de Israel. Entonces, por eso mencionaba en el punto anterior la importancia también de resaltar el rol que juegan acá, promovidos desde Israel y desde los Estados Unidos, las iglesias pentecostales. En cualquier país de Centroamérica donde veas una iglesia pentecostal, vas a ver a la izquierda de la entrada una bandera de Israel y a la derecha la bandera del país donde está ubicado. Entonces, tenemos que romper con esas imposiciones del sionismo en América Latina y hacer que Latinoamérica, más allá de sus relaciones en muchos casos dependientes de los Estados Unidos o privilegiada con los Estados Unidos, siga teniendo una voz propia a través de la UNASUR, a través del Mercosur, a través de la CELAC, revivir la CELAC para que juntos podamos hacer presión y peticionar en conjunto y no aisladamente como pretende el imperio y pretenden las potencias hegemónicas en Europa, para lograr una sola voz, no solamente a favor de Palestina, sino por cada país que en África, que en Asia, que en el sur global, lucha por tener más independencia, más soberanía y mayor ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación. Y Alex, voy contigo para acabar. ¿Cómo valoras ese rol de América Latina siendo referente a la hora de condenar y tomar acciones, como hemos dicho, contra Israel? No, es muy importante, ¿no? Estar al lado del sur global, que desde este punto del mundo estos países ven el conflicto, el genocidio de manera totalmente distinta a lo que está ocurriendo con las ópticas que están usando los gobiernos del norte, ¿no? Entonces, como ustedes mencionaron en la introducción, es muy importante recalcar que como bloque regional Latinoamérica apoyó la creación del Estado de Israel en el 47 y el 48, con la excepción de Cuba, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto desde los 50s y desde los 60s, es con el auge de las fuerzas populares de izquierda, revolucionarias, radicales, es abandonando esa postura inicial, retomando más como la tesis que manejaron en la conferencia de Bandung, donde decían que Israel representaba la avanzada del colonialismo occidental en Medio Oriente, y para crear estas redes de solidaridad muy fuertes que siguen vigentes desde los 60s por lo menos. Entonces esos lazos, esas conexiones que empiezan con el Che Guevara visitando la franja de Gaza en los 50s, con el apoyo que han mostrado los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Cuba y Colombia recientemente, ¿no? Eso es parte de esa historia de solidaridad que apunta hacia el futuro, que tenemos que estar al lado de la gente de Palestina en apoyo de sus derechos como comunidad, como nación. Y como también mencionó Rafael, lo que estamos sabiendo es algo muy importante internamente a Latinoamérica también, porque donde vemos la lucha entre izquierda y derecha, la derecha latinoamericana está
y ha retomado la bandera de Israel como uno de sus símbolos, ¿no? O sea, en Venezuela, en Brasil, en Argentina y en otros lugares, la derecha latinoamericana se ha convertido sinónima con Israel. Entonces, esta lucha es muy importante internamente también para el futuro de Latinoamérica. Entonces, por todas esas razones, para mí es muy importante. Lo que falta y lo que hemos visto desde aquí, desde las entrañas de la bestia del imperio, ¿no? Donde vivo yo actualmente, lo que necesitamos más es ver más resistencia, más organización, más protesta dentro de los Estados Unidos. Y aquí lo hemos visto. Lo hemos visto principalmente por los estudiantes que mostraron y siguen mostrando mucha valentía y nos están poniendo el ejemplo a los demás que vivimos adentro de los Estados Unidos para seguir en solidaridad con la gente de Palestina y conseguir y para poder seguir presionando al gobierno que está armando y financiando al genocidio que está ocurriendo hoy en día en Gaza. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por acompañarnos en La Base Comanche y hemos llegado al final del programa. Los dejamos con un tema de Charly García, Inconsciente Colectivo. Hasta la próxima semana.